Crónica negra de España, dentro de las mentes de los asesinos más infames del país. En la historia de un país, siempre hay capítulos oscuros que resisten el paso del tiempo. En esta crónica negra exploraremos los casos más infames de asesinos en España, crímenes que dejaron una marca imborrable en la sociedad. Cada crimen contaba con una particularidad atroz, con motivaciones que nos llevan a cuestionar los límites de la moralidad y los factores que pueden empujar a una persona hacia actos brutales. Esta investigación no se limita a los actos en sí, quiere ir más allá. A través de testimonios reales, entrevistas con testigos y expertos, así como análisis profundos de las investigaciones policiales, buscamos desentrañar las raíces de estos crímenes. ¿Qué inspira a alguien a cruzar la línea entre lo humano y lo inhumano? ¿Podrían haberse prevenido estas tragedias? Prepárense para un viaje perturbador, pero necesario, para entender una parte intrínseca de la naturaleza humana, nuestra capacidad tanto para crear como para destruir. España, como cualquier país, ha sido testigo de crímenes que han causado conmoción. Algunos retaron las capacidades de las fuerzas del orden, mientras que otros desnudaron las fallas de la sociedad y la justicia. Desde los rincones rurales hasta los bulliciosos centros urbanos, los casos que exploramos aquí tienen una característica común: todos dejaron cicatrices imborrables. Este documental presenta un análisis detallado de 3 casos que no solo marcaron un antes y un después en la historia judicial, sino que también encendieron un debate cultural y psicológico sobre los factores que impulsan a las personas hacia la violencia más extrema. El primer caso pone en el centro a un asesino cuyo nombre resonó en titulares nacionales durante semanas. Una personalidad aparentemente normal que escondía un lado oscuro impresionante. La historia comienza con los detalles del crimen, un asesinato planeado meticulosamente con métodos incomprensiblemente fríos. Las autoridades enfrentaron un enorme desafío: no solo rastrear a un criminal extremadamente cauteloso, sino también descifrar su motivación. Entrevistamos a testigos que recuerdan aquel fatídico día. Sus testimonios son escalofriantes, mostrando el impacto emocional que este asesino dejó en la comunidad. Nunca olvidaré su rostro. Esas acciones no parecían de este mundo, comparte un testigo clave. El análisis del perfil psicológico muestra patrones de comportamiento obsesivo, evidencias de traumas pasados que alimentaron su voracidad criminal. Pero la pregunta sigue: ¿fueron suficientes estos factores para justificar la monstruosidad? La siguiente historia revela un crimen cuya brutalidad desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. La naturaleza gráficamente violenta del caso lo llevó a convertirse en un tema candente dentro de la prensa, y un debate eterno sobre la relación entre los actos de violencia y la influencia cultural. A través de documentos desclasificados, reconstruimos los eventos con una precisión casi quirúrgica. Una persona común, bajo circunstancias poco comunes, se convierte en un villano ante los ojos de la sociedad. Las entrevistas a las familias de las víctimas son desgarradoras, llenas de preguntas sin respuestas. «Quiero saber por qué, quiero entenderlo», dice un familiar. Sin embargo, también exploramos el ángulo de los investigadores, que enfrentaron constantes obstáculos en la recopilación de pruebas. Este caso demuestra que captar a un criminal no siempre implica justicia inmediata, sino paciencia casi inhumana. El tercer caso nos lleva al límite entre la realidad y la percepción. Este asesino actuó bajo un contexto cultural y social muy específico, poniendo en la mira cómo los factores externos también juegan un papel crucial en la formación del caos. El crimen tenía características ritualistas, sumando un nivel adicional de horror. Estudiamos cómo las ideologías populares, las obsesiones en torno a ciertas creencias o incluso el consumo de ficciones extremas pudieron haber inspirado sus actos. Lo que más miedo me da es pensar que esto pudo pasarle a cualquiera, explica un psicólogo forense entrevistado. No obstante, este caso no está exento de controversias. Las tácticas usadas para atraparlo generaron un debate público y una reflexión intensa dentro de la sociedad española sobre los límites de la justicia. Al analizar estos casos en conjunto, encontramos patrones inquietantes en los asesinos. Desde traumas en la niñez hasta un desinterés total por las normas sociales, estas características parecen repetirse. Pero, ¿qué hace que algunas personas tomen el camino del crimen mientras que otras, bajo circunstancias similares, no lo hacen?
Psicólogos y criminólogos ofrecen sus perspectivas en este bloque. La violencia no surge de la nada, siempre hay un detonante, pero también una predisposición, explica una experta en criminalidad. Nos adentramos en la mente de estos criminales para encontrar lo que los une: soledad, fracturas emocionales y, en ocasiones, influencias externas que refuerzan su comportamiento destructivo. Resolver crímenes tan complejos no es tarea fácil. La policía española ha enfrentado sus propios desafíos históricos, desde limitaciones tecnológicas hasta la presión mediática. En esta sección, exploramos las tácticas usadas en las investigaciones más emblemáticas. Cada pista, cada testimonio y cada prueba representan una victoria en la búsqueda de justicia. A través de entrevistas con policías aprendemos sobre momentos críticos. Recuerdo cuando encontramos esa evidencia clave. Fue como encender una luz en un túnel oscuro, relata un investigador. Al documentar estos casos, las voces más impactantes provienen de aquellos que vivieron el dolor de primera mano. Conversamos con testigos que aún se tambalean por lo sucedido y familias de las víctimas que continúan buscando consuelo. Pensábamos que esas cosas solo pasaban en las películas, comenta un testigo de un caso. Estas historias son un recordatorio desgarrador de las consecuencias humanas de los homicidios, pero también un testamento de la resistencia de las comunidades. ¿Qué papel juegan los contextos culturales, sociales o incluso mediáticos en la formación de un asesino? En esta sección investigamos cómo los factores externos, desde obras de ficción hasta ideologías perturbadoras, influyen de manera directa o indirecta en los criminales. Un criminólogo advierte sobre el fenómeno de la normalización de la violencia en ciertos medios y su impacto en quienes ya son vulnerables. Sin embargo, también analizamos cómo las circunstancias personales del asesino dialogan con estas influencias para crear un cóctel mortal. Después de explorar el lado más oscuro de la naturaleza humana, es momento de reflexionar. ¿Qué lecciones nos